tal? Bienvenidos una semana más a este programa, el programa Ágora. Hoy tenemos a una mujer de biblioteca, una mujer de libros. Tiene un currículum tal a nivel académico que yo generalmente no suelo leer nunca las notas que ustedes ven, que tengo aquí apoyadas conmigo, que no son preguntas, por cierto. La gente cree que, o el invitado piensa que son preguntas, son datos de la persona que está aquí. Y hoy sí me voy a tomar esa libertad porque vaya con el currículum que nos trae nuestra invitada. Se llama Carolina Peña, es licenciada en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctora en Gestión Costera por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su etapa de formación también ha obtenido los títulos de máster en Gestión Costera por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Internacional de Andalucía. La doctora Carolina Peña Alonso es profesora ayudante doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha recorrido todo el mundo con sus trabajos de investigación, ha sido ponente en diversos congresos, ha escrito artículos en revistas especializadas. Algún día nos gustaría poder quedar con ella exclusivamente para hablar de su trabajo, de lo que hace cada día. Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Carolina, de ingenio para el resto del mundo. Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Carolina se empalanteaba cuando jugaba por esas calles, creo que recordar que era del Lomo Juan. Era del Lomo Juan, ¿verdad? Sí. Cuando corría por las calles del Lomo Juan, libre, absolutamente libre, que un día iba a estar metida en una universidad trabajando codo a codo con más investigadores. Sí, bueno, no tenía ni idea, la verdad. Sí que me gustaba estar en contacto con la naturaleza y, bueno, sabía que mi carrera iba a ir por ahí, pero tampoco tenía idea de lo que era la geografía hasta casi segundo de bachiller. O sea que imagínate, ¿no? Que poco a poco se fueron recolocando los astros para que todo saliera como yo quería. Tú tienes muy buenos recuerdos de la infancia. Sí. Bueno, era una niña libre, jugaba en la calle con mis amigos, sí. Y bien, la verdad es que tenía suerte de tener amigos porque mis hermanos eran mayores. Nos llevamos 8, 13 y 14 años. Entonces, para mí en casa, bueno, sí los tenía a ellos y agradezco mucho a mis hermanos, pero necesitaba compartir con otros niños. Creo que tenemos alguna imagen por ahí de esa infancia feliz de Carolina en el municipio de Ingenio, mucho antes de marcharse a Allende los Mares, donde ha descubierto mundos diferentes que en cierta medida se terminan pareciendo un poco al nuestro. De eso hablaremos después. Ahí te vemos. ¿Qué edad podías tener ahí? Pues creo que puedes mirar a este monitor que tienes justo enfrente. 7 añitos o así, y ahí estaba con mi primo, el más pequeñito, y luego mi padre y mi abuelo en casa de mi tía, sí. Y ahí, bueno, esa foto. Ahí estaba con mis padres en las típicas giras que organizaban los barrios. Bueno, esa creo que era del barrio del Cristo. Y me iba con mis padres no tenían coche, entonces yo tampoco conocía tanto la isla y la única manera era a través de las giras que organizaba. Y bueno, ese día la verdad es que lo recuerdo de manera bastante especial porque estaba con mi madre, la recuerdo a ella también. Y ahí tenemos otra imagen también. Sí, ahí con mi hermano Alberto, que sale bien tapado para que no se le vea la cara. Vea bien la cara. Y ahí tú un poquito más grande. Sí. Hemos querido empezar con estas imágenes precisamente para dejar claro el origen humilde de nuestra investigadora de hoy, de nuestra doctora de hoy, lo cual da a entender que por muy humilde que sea el origen, cuando alguien se lo propone, los medios aparecen, las becas aparecen, las posibilidades aparecen. Por supuesto. Bueno, de hecho todos mis hermanos hemos tenido carrera universitaria gracias a las becas. Y nuestros padres, bueno, mi madre era ama de casa y mi padre trabajaba, pero también un trabajo bastante humilde, ¿no? Entonces todo el mundo le preguntaba, ¿y cómo haces para que tus hijos estudien? Y al final es un tema de voluntad, ¿no? Y de tener un ejemplo en casa, no a nivel académico ni nada, porque al final esto es un poco hacer lo que cada uno quiere, sino de constancia y trabajo. Y la verdad es que veíamos a nuestro padre llegar todos los días ahí súper cansado y decías, es que, ¿sabes? Se le ocurra. Y nosotros salimos adelante gracias a él, ¿sabes? Bueno, y a mi madre, por supuesto. ¿No? Entonces, pues sí, gracias a las becas todos tenemos nuestro trabajito bien. Y luego otra cosa que les agradezco mucho es que nos hayan dado libertad para estudiar lo que quisiéramos. Yo estaba perdidísima hasta final de segundo de bachiller,
Pero él siempre nos dijo, mi padre, ¿no? Siempre nos ha dicho, estudien lo que ustedes quieran de corazón, porque al final si van a estudiar algo que ahora mismo tiene salidas profesionales, igual no lo hacen a gusto, no lo hacen bien y acaban fracasados en la vida porque no están felices, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es bastante importante. Era importante el concepto de la felicidad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hasta el punto de que, bueno, el hecho de que elijan lo que quieran les hace también poner otro interés, otro ímpetu, y las oportunidades salen, surgen, claro. o se buscan o surgen, pero salen. Sí, por supuesto, ¿no? Que tener libertad para moverte, ¿no? De hecho, bueno, yo quería ser fisioterapeuta, pero no tenía super notas, no tenía muy buenas notas en el instituto. Una buena estudiante. No te creas, no te ¿no? creas. No. Cuando entré en el instituto, fui por la parte de, por la vía de ciencias de la salud y ciencias de la tierra y medio ambiente, porque era como esa parte más experimental, ¿no? Me gustaba mucho, pero era complicado, o sea, a mí me parecía complicado, pero bueno, la saqué y la verdad es que, bueno, no saqué nota para fisioterapia, porque mira tú, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y mi hermano, que es topógrafo, me dijo, bueno, hay una carrera que es geografía, y que igual te puede gustar, y a mí siempre me ha gustado, y bueno, y probé y me enganché. O sea, en el primer año tuve una profesora que nos dio geomorfología, Purificación Ruiz, que bueno, yo siempre le digo que estoy aquí gracias a ella, porque fue como la que me metió el bichillo de la geografía, y ya desde que tuve esa experiencia ya decidí seguir, porque bueno, me alucinó. Hay que poner muchos codos, ¿eh? Geografía... Sí. Yo sé que no son matemáticas, pero uy, es que hay que tener mucha voluntad. Hombre, viéndolo desde ahora como lo veo yo, como lo veo yo también. A ver, es una carrera preciosa, ¿no? La gente yo creo que la disfruta mucho, pero es muy amplia también, es decir, tú tocas varios palos, ¿no? Y luego te especializas en lo que a ti te resuene más. ¿Y por qué viajaste a Barcelona? Bien, a ver, cuando empecé... En geografía hay 3 ramas, ¿no? Está geografía física, que es la rama en la que yo estoy, geografía humana, que trabaja más las relaciones sociales o los procesos sociales, y geografía regional, que trabaja como grandes ámbitos regionales con alguna temática específica, ¿no? ¿Vale? Tú te puedes especializar en África o en algún sitio en concreto. Vale, como yo venía de esa parte, ¿no? De que me gustaba mucho la parte experimental, pues no me podía ir a otro sitio que a física, ¿no? Y por eso me enganché con la geomorfología. ¿Qué pasa? Que en primero o segundo de geografía tenemos asignaturas que son como la base de todo, ¿no? Y ahí tenemos climatología en la parte física, ¿no? Climatología, geomorfología, y luego tenemos unas técnicas transversales que se aplican a toda la geografía, que son los sistemas de información geográfica, que nos permiten espacializar procesos de cualquier naturaleza, en el territorio, ¿vale? Tanto naturales como sociales, económicos, políticos, etcétera, ¿no? De sanidad, etcétera. Y luego dentro de ahí había pues una corriente que era la teledetección, bueno, que se aplica dentro de los sistemas. ¿Qué es exactamente la teledetección? La teledetección es detección de imágenes por satélite. Y claro, esto ha ido avanzando, conforme han ido avanzando también los tipos de satélites, se han ido lanzando diferentes tipos de satélites y permite que se capten imágenes de la Tierra cada X tiempo, ¿vale? Incluso las puedes contratar, las puedes llegar a contratar para que tal día, tal hora se saque una imagen con tal resolución de un área en concreto. ¿Cómo se aplica eso a la geografía? Pues bueno, al final, quieras o no, tenemos una imagen del espacio. Y es a partir de esas imágenes podemos identificar pues muchas cuestiones, ¿no? Entonces, cuestiones vinculadas con el medio ambiente, pues que se sequen ríos, o que si vamos a tener un incendio, qué zonas están más secas y que tienen más potencialidad para ser incendiadas. Supongo que esa posibilidad que nos da la ciencia está también íntimamente ligada a la meteorología. ¿Trabajan juntas? Sí, bueno, de hecho dentro del grupo de investigación, que es el grupo de Geografía Física y Medio Ambiente, tenemos a una persona Pablo Mayer, que también
lo suelen entrevistar bastante, bueno, que él sí trabaja más la parte de riesgos naturales vinculados a la climatología. ¿Se puede prever todo? Sí, bueno, casi todo, siempre y cuando tengamos, a ver, cuando son cuestiones vinculadas con el vulcanismo, pues habría que tener sensores. En el caso de la climatología, pues tener buenos satélites nos ayuda mucho. De todas maneras, si se pudiera prevenir todo, nunca habría catástrofes naturales. Claro. Al final hay procesos que todavía no controlamos y luego que no podemos monitorizar todo. Es decir, si sabemos que una zona es de riesgo, pues vamos a monitorizar esa zona. ¿La teledetección es informativa o preventiva? ¿Uno puede frenar a la naturaleza y decirle, hasta aquí te dejo llegar? No, es informativa, por supuesto, pero sí que te permite gestionar sabiendo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, bueno, yo me fui a Barcelona. Me fui a Barcelona porque en tercero de carrera, en aquel momento era licenciatura, eran 5 años, en tercero de carrera tuve una asignatura con el que fue después mi director de tesis, que era teledetección, y claro, me quedé fascinada con eso. Y bueno, y al final le dije, ¿cómo puedo profundizar, no? Y había 2 personas en España que eran como los popes en teledetección. Uno estaba en Madrid, que es Emilio Chubieco, y el otro estaba en Barcelona, que es Xavi Pons. Y decidí irme a Barcelona. Entonces me fui a Barcelona, en lo que sería mi 4.º año, me fui de intercambio con una beca Séneca para ver qué tal. No pensaba quedarme allí, ¿vale? Y me gustó mucho porque se utilizaban otras técnicas, profundizamos muchísimo en teledetección, era una asignatura, volví a repetirla, esa asignatura la hice de nuevo, la cogí como optativa porque tenía esa posibilidad, claro, con Xavi Pons, que para mí era como una eminencia. Pues al final, con toda la suerte del mundo, ese mismo semestre salió una beca de colaboración con su grupo de investigación y me quedé trabajando ahí. ¿Y cómo se tomaron eso en casa? ¿El que me fuera? Sí, bueno, que te fueras a quedar tanto tiempo fuera del país. Fue algo así como poco a poco. Yo primero me fui por 1 año y luego ya cuando estaba allá y decidí quedarme, pues tampoco ya no fue tan grave porque bueno. Porque ya llevabas tiempo, se habían acostumbrado. Sí, pero bueno, fue durillo porque Barcelona es cara y no teníamos recursos, entonces la beca esta... O sea, yo tenía la beca Séneca, que me cubría una parte, y luego salió la beca de colaboración, que me permitía ir por las tardes a colaborar con Xavi Pons y con su grupo. Entonces, claro, yo trabajaba con imágenes satélites. ¿Eso era colaborar con Mick Jagger? Poco menos, claro, ¿verdad? Claro, era como... a tocar la guitarra con él. Sí, los ojitos como estrellas. Yo estaba feliz porque aprendía un montón. Es verdad que era un poco como mecánico, porque lo que hacíamos era, ellos tenían un proyecto en el Pirineo, y querían saber cuánta cantidad de agua sólida, es decir, de nieve, se acumulaba en los reservorios que había en el Pirineo. Y a partir de ahí, pues como todo eso es una cuenca, cómo iba a revertir a la agricultura y qué cantidad de agua iban a tener en primavera y en verano, cuando hubiera más de hielo. Bueno, ahora mismo con el cambio climático, pues tampoco... Pero bueno, saber qué capacidad, ¿no?, tenían, ¿no? Y luego ellos, ya de manera más avanzada, yo estaba empezando, sí que eran capaces de identificar la cantidad de agua que llegaba a cada terreno de cultivo por la vigorosidad que tenía la vegetación en cada uno de ellos. Bueno, ahora sale mucho el tema de la sequía y de cómo están afectando a los cultivos en los medios de comunicación. ¿Eso se puede revertir o ya estamos metidos en una vorágine de la que difícilmente vamos a poder salir? Como te decía antes, esto no es preventivo, es informativo. Entonces ya es un problema global, no es algo local. No podemos gestionarlo desde aquí. Pero es informativo ahora, es decir, antes se veía venir de alguna manera, claro. Se podía haber hecho algo, las políticas medioambientales podían haber frenado esta situación actual. Pero es política internacional y es complicada porque tiene que haber acuerdos entre diferentes países. Y de diferentes intereses también. Claro. Y luego es eso, o sea, tú una cosa que hagas en Reino Unido, en Estados Unidos, que es uno de los países que pues, no tiene esa sensibilidad a lo mejor, ¿no?, a nivel ambiental como puede ocurrir en Europa, ¿no? ¿No cultivan ellos? Sí cultivan, pero claro, son macrocultivos, es otro tipo de producción diferente
con otro tipo de semillas, con otro tipo de impactos, no, diferente, sí. Pero entonces, claro, todo lo que hagas en un lugar te va a afectar al otro, ¿no? Entonces, al final, bueno, todo lo que hemos hecho, ¿no? Tanto en el grupo como en mi carrera, es ver los lugares como sistemas, tanto a nivel mundial, ¿no? como a nivel local, porque al final todo lo que hagas en un punto te va a afectar a otro. Teniendo en cuenta la situación que hay ahora mismo a nivel mundial en cuanto al cambio climático, Sí. a lo que puede estar sucediendo en distintos puntos del mundo, ¿a los geógrafos se les escucha un poquito más? Yo creo que sí, o sea, lo que pasa, cada vez tenemos como más, esto es como una raíz, ¿no? Estamos en más tipos de profesiones, tanto vinculadas con sistemas de información geográfica que permiten espacializar ese tipo de procesos, como pues en cuestiones relacionadas con vulcanismo, con climatología, con ordenación del territorio y también con cuestiones sociales como procesos participativos, políticas económicas, etcétera, etcétera. O sea, todo un poco relacionado. Sí. Cuando vuelves a Las Palmas, tu tesis la tenías muy clara, el tema Sí. principal, que era la vulnerabilidad de las dunas. No lo tenía claro tampoco. Ah, ¿no? Todo va fluyendo en la vida. Entonces, cuando estuve en la Autónoma, luego derivé, estuve trabajando en otro grupo de investigación de montaña, de geografía de la montaña, y luego ya, claro, acabó la carrera y digo, ¿y qué hago ahora, no? Ya estaba sola, no tenía, mis amigos como yo estábamos de paso porque venían de otros países o de otras regiones de España, incluso de la misma Cataluña, y cada uno seguía su camino, ¿no? Entonces que nada me enraizaba allí, por mucho que me gustara, y decidí volver con el grupo de investigación, que era la raíz de todo ese proceso, ¿no? Y hablé un día con Luis Hernández, que comenté antes que era mi director, y Emma Pérez Chacón, y le dije, mira, yo quiero hacer algo aquí, pero no sé el qué. Y dice, bueno, nuestro grupo o nuestros proyectos, ¿no? Ahora mismo van en la línea de gestión del litoral, de entender los procesos que ocurren en sistemas de dunas. Y también estaba aquello un poquillo en pañales, ¿vale? En aquel momento, porque él había hecho su tesis en Maspalomas, fue una tesis súper pionera, y a partir de ahí todo se ramificó. Él hizo como el diagnóstico, ¿no? De lo que ocurría en Maspalomas. ¿Por qué Maspalomas? ¿Por qué dónde están las dunas? Porque la isla en general puede ser un vergel para un geógrafo que vaya precisamente en esa línea. A ver, era un sistema, Maspalomas venimos desde que los años 60, antes de los años 60 era un sistema que era un problema porque invadía los cultivos, ¿no? Pues para empezar, la arena no era muy querida. A partir de ahí ya empieza a haber un cambio, el paisaje empieza a tomar importancia en todos los procesos turísticos y justamente los sistemas de dunas pues eran como muy valorados. A partir de aquí empezó una transformación muy grande y empezamos a darnos cuenta, bueno, él empezó a darse cuenta, ¿no? De que habíamos encapsulado un espacio natural que ya no tenía un espacio colchón para poder moverse, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó a identificar qué pasaba, cuánto medía Maspalomas, qué tipo de dunas tenía, hasta dónde llegaba, qué procesos se daban, por dónde se movía más, por dónde se movía menos, de dónde venía la arena, ¿no? Fue como empezó un poco por curiosidad. Antes de adentrarnos en eso, si te dedicabas a las dunas y claro, Canarias ofrecía todo lo que ofrecía a ese nivel, ¿qué hacías en otros países? ¿Ya dices en la etapa posterior? Sí. ¿Por qué esos viajes al extranjero? Porque nosotros analizamos las dunas áridas del planeta, ¿vale? Y están muy poco estudiadas. Sabemos mucho de lo que ocurre en las dunas templadas. De hecho, el manual de restauración de dunas costeras del Ministerio que se ha hecho para España, ¿no? No contemplaba las dunas de Canarias. Ahí te vemos en un lugar que no es precisamente Maspalomas. No, eso es Australia. Eso es Australia. Eso es Australia, sí. ¿Y esa zona qué ofrece? ¿Qué diferencia? Desde el punto de vista como ecosistema, por supuesto, tiene con nuestras dunas en Maspalomas. Tiene bastantes similitudes y bastantes diferencias, ¿no? O sea, nosotros nos fuimos ahí porque estábamos buscando dunas áridas, es decir, que compartieran los mismos procesos de regiones áridas en el hemisferio sur, para luego comparar qué procesos eran similares y qué procesos eran diferentes.
para poder caracterizar mejor estos sistemas en el planeta, ¿vale? Tenemos también en Chile, tenemos en otros lugares, ¿no? Y queríamos como ver qué ocurría a nivel global. ¿Qué pasa? Que nosotros analizamos la Gran Bahía Australiana, todos los sistemas de dunas de la Gran Bahía Australiana. Y en la Gran Bahía es tan grande, o sea que es tan enorme, que en la misma bahía encontrábamos diferencias climáticas. Entonces la parte de la barriguita más interior, ahí teníamos dunas más áridas. Sin embargo, cuando nos acercábamos a los extremos, teníamos dunas intermedias, no llegaban, eran entre intermedias y templadas. Teníamos una variedad bastante grande y eso también era interesante analizar. ¿Qué aportan las dunas al resto del sistema? Hombre, las dunas es una zona de transición, son una zona de transición que, bueno, son importantes porque ahí tenemos procesos naturales, o sea, procesos vinculados con la fuerza eólica, con procesos marinos y muchas veces también con procesos de escorrentía fluvial, ¿vale? Pero inciden en ellos porque, claro, luego vemos Sí. que a nivel de flora y de fauna son prácticamente estériles, ¿o me equivoco? No, que va. De hecho, o sea, si no existiera, o sea, nosotros trabajamos una cosa que son los servicios ecosistémicos, que es que nos ofrecen esos sistemas a la sociedad. Y es que si no hubieran dunas, pues no tendríamos reservorios de agua, son filtradores también de CO2, las plantas que nos encontramos ahí, filtradores también de agua. A nivel de erosión, si no existieran dunas, directamente el mar arrasaría, ¿no? Supone un freno, un obstáculo. Sí, es un obstáculo, es un reservorio de arena. Es decir, cuando nosotros tenemos temporales, que eso se ve muy bien aquí en Maspalomas, la playa se erosiona, pero tú detrás tienes un reservorio de arena que te va a rellenar esa playa. Sin embargo, no siempre fue así. Sí, ¿Qué sí, pasaba sí. antes? ¿Antes cuándo? Antes de las dunas. Antes de las dunas, claro, hasta que no se da el terremoto de Lisboa. ¿En qué año? No me acuerdo exactamente, 1700 y algo. 1700 y algo. Sí. No hace tanto, por lo tanto. No hace tanto, unos 300 años. Sí, no... Hace 300 años, hace 400 años, Las dunas no existían. las dunas no existían. No, según ¿Qué pasaba entonces? ¿No había freno? Claro, no es que no hubiese freno, sino que tenemos otro tipo de costa diferente. Entonces, que había un temporal, pues Maspalomas está en un barranco. Entonces, ahí confluían las fuerzas fluviales con las marinas, ¿vale? Ahora mismo tenemos un espacio más desarrollado que hace del colchón, ¿no? Ante esos impactos naturales. ¿Quieres decir que Maspalomas se ha desarrollado como zona turística también de manera, debería agradecerle un poco esa zona turística su existencia a las dunas que tenemos en la actualidad? Claro, sin las dunas Sí. no hubiese existido, tal desarrollo. Tal desarrollo. Probablemente se hubiese desarrollado. Tú imagínate que hubiésemos tenido una costa tipo La Gomera más escarpadita, con playas chiquititas de arena. Es imposible. A no ser que hubiesen metido... O sea, al final el turista viene por el paisaje y por el clima, ¿no? Y es verdad que en la zona sur de la isla tenemos buen clima, pero claro, tendrías que haberla desarrollado turísticamente, que eso significa meter muelles deportivos, espigones, etcétera, y crear playas artificiales como ocurre en Mogán, ¿vale? Porque esa zona no es Maspalomas, ¿vale? No tenemos una plataforma perfecta donde se produce una playa natural. Son playas artificiales que hemos creado en fondos de barranco que generan una problemática bastante grande. Tendremos, pues vamos a aprovechar que te tenemos aquí, ¿tendremos dunas para siempre? Tendremos dunas, no sé hasta cuándo, pero no van a ser iguales que las que tenemos ahora. ¿Por qué ese cambio? El cambio climático podría incidir, pero ¿existe algún factor social que también implique ese desgaste, esa erosión de nuestras dunas? Existe un proceso natural y es que la cantidad de arena que está entrando cada vez es menor. Y eso ocurre en todos los sistemas de dunas de Canarias. Cada vez hay menos entrada de arena, ¿vale? Pero si además, a nivel social, ¿no? Generamos impactos o ponemos obstáculos que hacen que no se produzca la entrada de arena, pues al final eso revierte negativamente en el proceso que ya está impactando a nivel natural. La duna costera no son todas las dunas de Maspalomas, es la primera duna que se forma cuando entra la arena y solo está en Playa del Inglés. Maspalomas no existe, porque Maspalomas es zona de salida, ¿no? Solamente estaría en la zona de entrada. En esa zona de entrada tenemos una especie que es
la bomba, esa especie, porque aguanta condiciones muy extremas. De hecho, solo está esa especie, porque no hay otra especie que lo aguante, ¿vale? Que es el Traganum moquini o el balancón, que son unos arbustos enormes que hay justo detrás, ¿no?, de las hamacas y la sombrilla. La arena llega, choca con esa especie que está adaptada además a que haya entrada de arena. Necesita que entre arena para ella poder crecer. Curioso. Sí, y cuando entra se forma esa duna costera, que es como ese cordón que protege luego de la subida del nivel del mar. Bueno, subida del nivel del mar, no tanto, pero sí de los periodos de temporales, y que va a equilibrar luego el perfil de la playa, ¿no?, cuando tenemos un proceso erosivo. Y a partir de ahí, si esas dunas no existieran, no se formaría luego lo que sería el sistema de dunas de Maspalomas como tal. No existirían las dunas con la forma que tiene actualmente, ¿no? ¿Tendrían que cambiar las políticas medioambientales para que nuestras dunas sobrevivieran al tiempo y al espacio? A nivel local, sí. Porque al final gestiona, o sea, está muy bonito, ¿no?, pensar que existe un manual de restauración de dunas costeras, que existe una ley de costas, ¿no?, que nos afecta a toda España, pero al final tiene que haber un compromiso político y también una preparación técnica para que las políticas que se lleven a cabo a nivel local, que es el espacio que estamos gestionando, sean las adecuadas. Funcione bien. ¿Y qué puede hacer el que va a la playa cualquier día, pues, para que esto no se nos desmorone? Pues mira, que no tirar basura. No tirar basura. Para que no tenga que pasar un camión de la limpieza todos los días a llenar la playa, que en parte afecta a la duna costera porque no permite que se generen esas pequeñas dunitas que están justo enfrente de la duna costera, que Maspalomas no existe, porque todos los días pasa un tractor, ¿vale? No quedarse en las hamacas y las sombrillas para que deje de ser rentable y las quite, ¿vale? Esto que estoy diciendo me van a matar, pero bueno. Y por otro lado, no orinar en la vegetación, no pasar de los cordones que están protegiendo la vegetación, porque eso va a generar fragmentación de la duna costera. Si fragmenta la duna costera, se pierde la duna costera, dejamos de tener duna directamente, porque la arena entraría a rasa, entra y sale. Entonces necesitamos mantener la duna costera, o sea, de las políticas ahora mismo de gestión de las dunas de Maspalomas, uno de los ejes principales es mantener esa entrada de arena y esa duna costera. Si es que si no existe la duna costera, no existen las dunas de Maspalomas. Y esa primera duna vegetada es un límite muy extremo. Usted habla de eso en los congresos a los que va, Sí. en las conferencias, le dice a la gente. Pero claro, el grupo, la audiencia que tiene un congreso es una audiencia experta, Claro. Que no tiene nada que ver generalmente con, por ejemplo, cuando yo voy a la playa, cuando voy a Maspalomas. Claro, pero aún así, como lo que te decía, no se conoce tanto los procesos que ocurren en dunas áridas, ¿no? Nosotros tenemos una duna que naturalmente está fragmentada porque no está formada por vegetación herbácea, como ocurre en las zonas templadas, que es un cordón perfecto, como por ejemplo Doñana es como un ejemplo, ¿no? Aquí ya la arena entra entre las dunas, ¿vale? Pero sí es verdad que si hay una distancia X entre una duna y la otra, termina de conformarse las estructuras que tenemos justo detrás. Si esas estructuras no existen, desaparece. Y eso no se conocía hasta hace poco, entonces lo hemos llevado a los congresos. Va evolucionando, va Sí, evolucionando. sí, sí. Ya casi estamos fuera de tiempo, pero bueno, la tesis se termina, usted sigue trabajando, es evidente, sigue trabajando en ese tema que le apasiona. Sí. Y luego a los alumnos, porque claro, los alumnos en clase preguntan sobre ese tipo de cosas, se hacen las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros aquí. Claro, a ver, los alumnos en clase, yo ahora mismo estoy dando primero y segundo de carrera, luego en el máster, ¿no? Pero primero y segundo no tienes esa conciencia de todo y tampoco podemos hablarle de manera específica de nuestros trabajos porque son muy profundos, ellos van a tope, ¿no? Ellos tienen que conocer todo lo que ocurre en diferentes partes del mundo, en diferentes Y sistemas. además están asimilando conocimientos nuevos. Sí, son muchas cosas. Entonces, a veces, bueno, cuando hacemos salidas de campo, nos lo llevamos a Maspalomas y les enseñamos el problema en un día y ellos hacen trabajos relacionados con lo que ya han visto en clase. Teniendo en cuenta el ecosistema que tenemos, el lugar en el que vivimos, ¿podría ser un referente para el resto del planeta desde el punto de vista de futuros geógrafos o del trabajo que se hace a través de la universidad? ¿Te refieres al que si lo que hacemos puede ser un ejemplo para...? Sí, a ver, yo creo que lo que estamos desarrollando en el grupo es bastante pionero y no somos tantos en el mundo trabajando en sistemas de dunas áridos, ¿vale?
Yo creo que hay muchos frentes en la geografía, no solo vinculados a este tema, que se pueden desarrollar. Lo que pasa es que somos pocos conocidos. Pero cada vez, por ejemplo, en empresas de ordenación del territorio, de gestión de proyectos más integrales, los geógrafos somos como la bisagra que entiende lo que dice un biólogo y lo que dice un ingeniero, los pone de acuerdo, ¿sabes? Que a veces es complicado. Un punto de confluencia muy importante. Para relajarse de todo eso, de las dunas, de las clases, de la docencia de los máster, uno se va, como este fin de semana, ¿verdad? Un retiro de yoga, me comentaba antes de empezar, o a coser también, que sé que le gusta coser. Sí, bueno, el tema del macramé ha sido lo último, ¿no? Sí. sí, pero sí necesitamos vía de, bueno, yo por lo menos necesito una vía de escape y está en el mar, en sentarme en el mar, en el yoga y en el tema de hacer cosas con las manos que muchas veces están vinculadas al tema de la costura, que me mete como me trae a tierra, y el macramé, el trabajar con fibras, el poder crear cosas nuevas y dejarte llevar. Y el deporte también. El deporte, y el deporte también. El deporte también, sí. Carolina, ¿el futuro cómo se plantea a nivel suyo profesional? Y a nivel personal. A nivel personal. A nivel personal ya vemos claramente cómo se plantea. Sí, bueno, esto ha sido una parte del proceso también, de que hasta ahora pues no me lo podía plantear porque no había seguridad laboral ni incluso estabilidad laboral, también por el tema de los viajes y todo, ¿no? Y bueno, a ver, al final tienes que separar porque no puedes siempre llevarte por el tema laboral. Y ahora mismo tengo un contrato de 5 años con la universidad hasta 2025 y luego, pero bueno, ya he entregado la documentación para poder seguir como interina, por llamarlo de alguna manera, que es contratado doctor, que es como el siguiente nivel antes de llegar a funcionario. Voy a entregar la documentación de titular, que es funcionaria, en breve, a ver qué pasa, porque todo esto tiene que pasar por ANECA, que es un organismo que mide la calidad tanto de los docentes como de los grados y posgrados en España. Entonces, si ellos no te dan la venia, tú ni siquiera puedes presentarte a las plazas. Y bueno, eso es un proceso un poco largo. Todavía queda mucho por hacer, pero desde luego que le quiten lo bailado, ¿verdad? Sí, total. Gracias, Carolina Peña, por haber estado con nosotros. Y yo creo que la sociedad entera también debe agradecer todos esos trabajos que se hacen y que nos permitirán en un futuro seguir disfrutando, ¿por qué no? Vamos a ser positivos de nuestras dunas. Sí, por supuesto. Y de nuestra geografía tal y como la entendemos. Sí, y ojalá llegue un poco más a la sociedad. Por eso les agradezco también la llamada, ¿no? Y que podamos comunicar lo que hacemos porque creo que somos pocos conocidos y nuestro trabajo es importante. Gracias una vez más. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros. En otra ocasión volveremos a hablar también de todo esto. Gracias. Y a ustedes también por elegirnos una vez más. Hoy sabemos un poquito más sobre el tema de la geografía en general y de las dunas, de la vulnerabilidad de las dunas en particular, que forman parte de nosotros. Gracias y les esperamos la próxima semana.